Ahora sí. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? El IMEC, mi lady. Bien, chicos, maratón de lenguaje, entonces arrancamos con las preguntas. Primera pregunta. El acento y el tono son fonemas suprasegmentales que funcionan a nivel de palabra y de oración respectivamente. Identifique el enunciado en la que el tono y el acento cumplen función distintiva. Entonces, en esta primera pregunta, tú tienes que tratar de hacerte una autoevaluación. ¿Sé o no sé el tema? ¿Qué tema? Fonología. Específicamente, ¿qué? Fonemas suprasegmentales. Son dos preguntas en una, ¿no? Porque tienes que verificar si hay función distintiva a nivel de acento y a nivel de tono. Las alternativas son A, no hay prisión por deudas, B, elaboro políticas sociales, C, garantiza protección al niño, D, nadie puede ser detenido, E, el Estado promueve la salud. ¿Cuál es tu respuesta? Veo que la gente está pilas, creo que ya se quiere ir a su casa y no que se ha conectado. Entonces, veo que mi amigo, no, mi amiga, perdón, Grecia, además Yanira, Milagro, Fernanda, Brisney, Leandro y Francisco han marcado la B. Vamos a ver entonces si la respuesta es la B. Vamos a dar tiempo al resto para que siga mirando y resolviendo. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi lady? ¿Cómo está Fanny? Buenas tardes, chicas. Bien, yo espero más respuestas. Vamos a ver si es verdad que es la B. Ojo que además no te dejes llevar por lo que la mayoría escribe. Se supone que las respuestas son individuales porque yo ya las resolví o las estoy resolviendo y las marco, ¿no? Entonces tú de repente por el roche, ya, yo pienso que es la C, pero voy a marcar la B. No, tú marca lo que tú creas, ¿sí? Y si te equivocaste, mejor, porque ya corriges y aprendes. ¿Ok? Ahora, de mis amigos o cualquiera, el que desee participar, luego me dicen por qué han marcado esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo veo y yo deduzco que esta pregunta está fácil. ¿Sabes por qué? Porque todos han marcado, no todos, pero han marcado rápidamente varios, y todos coinciden. Entonces, me dice, ya, parece que no tienen problemas acá. A ver, vamos a preguntarle a mi amiga Brisney. ¿Cómo estás? No, Brinsey o Brisney. Montenegro, Córdoba. Brisney debe ser. ¿Por qué marcaste la B? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? Yo puse la B porque, aparte de decir elaboro políticas sociales, también se puede decir elaboró políticas sociales y también como pregunta, decir elaboró políticas sociales y también tendría distinción en tono y acento. Entonces, allí a nivel de acento, ¿qué es lo que te determina de que si hay función distintiva? ¿A nivel de acento? En la palabra elaboro. Muy bien. ¿Y a nivel de tono, qué hiciste para poder ver si hay función distintiva? Pasarlo a pregunta. Muy bien, Brisney. Vamos a ver entonces si tiene razón ella y los que han marcado en el chat. La B y la respuesta correcta es besito. Ahí está. A nivel de tono, entonces podemos ver que la palabra elaboro puede además también, sí, tener una función distintiva si cambio la posición de la mayor fuerza de voz. Y al cambiarla, tuvimos como resultado elaboró, ¿no es cierto? Y a nivel de tono, que ya estamos hablando a nivel de enunciado, nosotros tenemos la afirmación elaboro políticas sociales, pero yo también puedo decir, elaboro políticas sociales, una pregunta interrogativa total, ¿no? En donde esta se puede reconocer porque la mayor fuerza de voz, o mejor dicho, la inflexión tonal, es hacia arriba. Entonces, esa es la razón por la que la respuesta es besito. Muy bien, chicos. Pregunta número 2. ¿Qué enunciado puede presentar dos significados si aplicamos el concepto de fonema suprasegmental tono? Mira, es el mismo tema, ¿no? Acá redactado de una manera
y acá redactado de otra manera, pero finalmente la pregunta es prácticamente igual. Es más, esta es más fácil porque te preguntan solo a nivel de tono. La otra te preguntaban tono y acento. Entonces coloca en el chat 2 y dame tu respuesta. La D. Ok, ¿me dices dedo o beso? Sí. Ah, No, ya, no, dedo. dedo, dedo. Ya tenemos una primera respuesta por audio que indican que es dedo. A ver qué dice el resto. Vamos a dar el tiempo, ¿ya? Bien, solo veo 3 respuestas de Milady, de María Fernanda y de Brixney. No sé si está difícil o está siendo muy precavido para no equivocarte, ¿no? Prefiero ir lento pero seguros, dicen algunos. Y estás verificando una por una, puede ser también. Recuerda que finalmente lo que queremos de esta maratón es que al final, cuando lleguemos a la pregunta 12, digas, uy, dice las 12, 12 de 12. O no, ay, no, solamente dice 5 de 12. Bueno, entonces chequean que te equivocaste, ¿no? Sí. Bien, miren, no solamente tenemos como respuesta DEA, algunos están respondiendo B, otros que están respondiendo D. Están entre la B y la D. Hay algo que está pasando ahí, ¿no? Esa duda entre la B y la D. Ujú. Ahora Luis Alberto dice, no, 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 es D, dice, ¿no? Bien, a ver, vamos a escuchar entonces a quién. A Jocelyn Xiomara. Jocelyn, ¿qué tal? Buenas tardes. Jocelyn. Ya, no hay problema, los que no puedan responder de repente no tienen el audio, pero hagamos el esfuerzo. A ver, mi amiga, mi lady Yanira. Hola, Miss. Hola, mi lady. Mi lady, cuéntanos, ¿por qué crees que la respuesta es la que has marcado? Tú has marcado la D, ¿no? Sí, lo marqué porque cuando lo cambio a pregunta se vuelve directa total. Y la respuesta puede ser un sí o un no. Es por eso que lo marqué. Ya, ¿y por qué descartaste la B? Porque hay algunos que han marcado la B. ¿Por qué tú la descartaste? Porque no tiene forma de pregunta. No ¿No puede le podrías, responder. no hay otra opción de cambio? No, no la veo. La verdad que
No me parece. Ok, Ya la veo. ok. Muy bien, ahí tenemos la participación de mi amiga Milady, que nos ha dicho las razones por las que ella marcó esa alternativa. Vamos a ver entonces, respuesta de la pregunta 2, y la respuesta de la pregunta 2 es dedo, dedito, ¿no es cierto? Claro, porque el enunciado de la gastritis ocurre cuando el estómago está inflamado. Yo le puedo cambiar la inflexión tonal y lo convierto a pregunta o la oración interrogativa absoluta y digo, la gastritis ocurre cuando el estómago está inflamado, ¿sí? Entonces, a nivel de tono, sí puede tener esa función distintiva. Pero la B no podía ser, chicos, porque allí ese pronombre interrogativo no lo podías cambiar de ninguna manera. No lo podías cambiar. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces ahora con la pregunta 3. Pregunta 3, también estamos ante función distintiva de fonemas suprasegmentales, pero ahora quieren que descubras qué inflexión final tiene cada uno de estos enunciados. Adelante, chicos, léanlo con detenimiento y respondan. Es la A. Ok, ya tengo la primera respuesta, me dicen que es la A. Ya, vamos a ver, no sabemos si puede ser la A. Bien, tengo solo dos respuestas. 3 ya, 4, 5. Ok, las 5 respuestas me indican que es casa. A ver, vamos a seguir esperando, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos entonces a mencionar o fundamentar por qué la respuesta sería la C. A ver, mi amigo Rubén Guaigua. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Rubén, cuéntame, ¿por qué marcaste la C? Pues marqué la C porque, bueno, a mi modo cuando leía, cuando leía cada pregunta, pues un ejemplo en la primera dice, me ofrece beneficios del seguro privado
y pues eso lo relacioné con ascendente. Ya. Lo mismo con ya no puedo atenderme en salud si tengo una EPS. También lo puse ascendente y, y también cuánto descontarán de mi sueldo, que eso lo puse descendente. Ok, hijo mío, muchísimas gracias por tu participación. Y veo que las respuestas realmente todos indican que es casita. Entonces, la respuesta de esta pregunta 3 es casa. Como dice nuestro compañero, sí, las dos primeras, sí, son enunciados interrogativos absolutos, ¿no? Entonces, este tipo de enunciados van a tener la inflexión tonal final ascendente y las reconoces porque no tienen pronombres interrogativos y además tienen como respuesta sí o no. A diferencia de la última pregunta, que sí tiene pronombre interrogativo, ¿cuánto? ¿No es cierto? Tiene además signos de interrogación. Esta, al ser una interrogativa parcial, va a tener la inflexión tonal descendente. Por eso es que la respuesta es casa. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4. Entramos ahora a uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? ¿Cómo te va con el uso de mayúsculas y minúsculas? ¿Cómo vas ahí? Es bien detallista, ¿no? Hay que tener hasta cierta cultura y general con ese tema del uso de mayúscula y minúscula. Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo nos va. Pregunta 4. Muy bien. A ver, acá tengo a mi amiga Basti. ¿Basti? Profesora, disculpe, mi duda es de la pregunta anterior. ¿Por qué la última pregunta era descendente? Esa era mi consulta. Lo vemos después. Terminemos con la 4. ¿Ya? Ok, profesora. Listo. La E. Ok, acá tengo una amiga mía que dice que es la E. Vamos a ver si es la E, ¿ya? También acá tengo a Luis Alberto, me parece que empezó ya, desde Luis Alberto, me parece que empezaron ya a responder esta pregunta. No, 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 desde Camila, ¿no? Tengo entonces respuestas como D y como E. Están entre la D y la E. Por lo que veo, están en esas. Pero tengo pocas respuestas. Vamos a esperar un poquito más y ahí nuevamente empezamos con las participaciones.
Muy bien, ahora vamos a invitar a ver a Jesucita. Jesucita, cuéntanos, ¿esa respuesta que das, Jesucita, es de la 4 o era de la 3? Me parece que era de la 3, Sí, de creo. la 3. Ah, ya. ¿Y cuál es tu respuesta para la 4? Todavía te estás resolviendo. Todavía sigo resolviendo. Ok, no te preocupes. Gracias. Entonces, sí es que realmente están tomándose el tiempo, ¿no? A ver, ¿a quién le preguntamos? A nuestro amigo Joseph Leandro. Joseph, ¿qué tal? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Joseph? Joseph, cuéntanos, ¿por qué marcaste la E? Porque al principio de una oración tiene que ir con mayúscula durante. Ujú. Imperio romano solo va imperio con mayúscula y romano con minúscula. Donde dice mancebos y suavos tienen que ir con minúscula. De ahí hay un punto, así que tiene que ir peros con mayúscula. Ya me confundí, creo. Ah, ya te acabas de dar cuenta de algo. Ya, a ver, Sí. mira, revisa. Entonces, no. Mm, bueno, para mí era la E. Ya, pero no te convence tampoco tu respuesta, por lo que noté. Sí, creo que O sea, sí. como que te inclinas a la E, pero hay algo que no te ha cuajado. Mm, sí, Miss. Ok, miren, ya tenemos el punto de vista de nuestro amigo. A ver, vamos a preguntar a alguien que no ha marcado la E, alguien que había marcado la D. A ver, Eric Castellanos de la Cruz. Eric, ¿qué tal? Hola, Miss. ¿Cómo estás, Eric? Eric, cuéntanos por qué marcaste la D. La D, porque como comienza con durante, es mayúscula, ¿no? Y el imperio romano, la I está bien, y la R también, y selva Pero negra también. tú has marcado la D, me dices, ¿no? Ujú. La D, ah, Ya, sí, entonces, el imperio es azul. tú me, tú me estás diciendo que es la D. Ya, Ajá. ¿y por qué es la D, me dices? A ver, de nuevo, a ver, explícanos. Hello. Sí, imperio es un nombre común, e igual la selva negra y clínica de la selva negra. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces vamos a descubrir si la respuesta era D o E, ¿ya? Acá dice, el adecuado empleo de letras mayúsculas y minúsculas está normado por la RAE. De acuerdo con esto, determine cuáles son las palabras que presentan uso correcto de letras mayúsculas y minúsculas en el siguiente texto. El texto es, durante la época del Imperio Romano se sabía que la Selva Negra era una famosa frontera natural de donde cohabitaban mancebos y suabos. Por esta montaña se hizo conocida en los años 80 con la serie de televisión clínica de la Selva Negra. Y luego había que elegir una de las alternativas. Entonces, también tienes que tener en cuenta que el contexto va a determinar al final si tú colocas la palabra en altas o en bajas, ¿ok? Y la respuesta correcta en la pregunta 4 será la E, la D o la C, porque también veo ahí una pregunta, una respuesta que es C.
será la alternativa dedo, 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 dedo. Pero la idea es que la hayas resuelto con conciencia, no como que simplemente Virgen María dame puntería, ¿ya? La idea es que realmente entiendas bien el porqué. Entonces, la palabra imperio debe ir en mayúscula, ¿ok? Porque está designando un periodo, pero no el adjetivo que lo acompaña. La palabra romano no debe ir con mayúscula. Luego tenemos selva negra, ¿no? Esta frase, selva negra, también va con mayúscula porque en el mismo texto dicen que es el nombre de una montaña. Entonces tiene que ir con mayúscula. Y luego, Clínica de la Selva Negra, también debe ir con mayúscula porque es el nombre de una serie de televisión. Pero, profesora, no solamente debe ir la primera con mayúscula, es que recuerda que Selva Negra es el nombre propio de una montaña y esta serie de televisión hace justo alusión a esta montaña. Entonces, por eso es que es la D. Mancebos y suavos no va con mayúscula porque son gentilicios. Ya sabemos que romano no porque está actuando de adjetivo. ¿Ok? Durante, claro, va en mayúscula en la C, pero ya descartada porque ahí romano está en altas, ¿no? Y en la E también la descartamos la respuesta porque dice que mancebos y suavos está en alta. Por eso es que la única respuesta que te quedaba era dedito. Bien. Vamos entonces ahora con la pregunta número 5. Adelante, chicos. La C. Ok, mi compañera dice que es la C. La B. Bien, tengo otra respuesta que me dicen que es la B. En el chat dicen que es la A. Tengo tres respuestas, A, B y C. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora sí a dar la respuesta de esta pregunta 5. Marque la afirmación correcta con respecto al uso de las letras mayúsculas a partir del siguiente texto. El libro sagrado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Últimos Días es el libro de Mormón. Tenemos 5 alternativas. A ver, Camila Milagros, ¿por qué dices que es la A?
Camila? Porque en el texto sería que libro y sagrado llevaran minúscula y no mayúscula. Ya, porque deberían estar en minúscula. Ok, querida Camila, vamos entonces a ver cuál es la respuesta y la respuesta es Anita, ¿no? En este texto, la frase libro sagrado no tiene por qué estar en mayúsculas. Simplemente es un sustantivo, sí, es un sustantivo y un adjetivo que está haciendo alusión para luego presentar al libro de Mormón, ¿no? La palabra libro de Mormón ahí sí debe estar en altas. Por eso es que la respuesta es Ana. Bien. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Y nuevamente tenemos uso de mayúsculas y minúsculas. A ver, chicos, vamos a hacer el esfuerzo por reconocer cuál es la alternativa donde hay uso correcto de letras mayúsculas. Bien, tengo la respuesta de Sebastián, de Brixney y de mi amiga Darlene, o es Darlene Meyer. Perdón, perdón si es que digo amiga, no sé si es Darlene, no sé si es nombre de dama o de varón. Jonathan Manuel. Casita, por ahí tengo una respuesta en B. Vamos a leer la pregunta, ¿ok? Bien, la pregunta dice así. El empleo correcto de mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas vigentes de la ortografía de la lengua española. En consecuencia, marque la alternativa donde hay uso correcto de las letras mayúsculas. La alternativa A. Napoleón profundizó las áreas de matemáticas, artillería y táctica militar. B. ¿En qué lugar transcurrió su infancia? ¿Quién lo cuidaba en esa época? C. Tenemos la sospecha de que es mejor decirlo con honestidad ante todos. No sé si el sobrenombre de Abelardo Gamarra cuando es el tunante. Última, Rosemary. ¿Cómo se le llama a la ciudad de Trujillo en el norte del Perú? Muy bien. Entonces, según las respuestas puede ser B o puede ser C. Según las respuestas que tengo acá. A ver, La C. Sebastián. Hola, hola. ¿Quién habló? Yo dije la C. Hola, Ángela. ¿Y por qué te parece que es la C? Porque después de los 3 puntos siempre va la mayúscula en la C. Y descarté las otras porque en la E, por ejemplo, norte no tendría el por qué llevar mayúscula, ya que es solo un punto cardinal.
En la D, cuando dice el tunante, cuando es apodo solo se refiere al nombre en sí y no al artículo que lo acompaña. Y en la B, por ejemplo, cuando hay dos preguntas y hay una coma, que yo recuerde, no había mayúscula después si entre las dos preguntas había coma. Y en la A, obviamente, los cursos como matemáticas, todo eso, eso sí no lleva, em, eso no lleva mayúscula a menos que sea como una carrera. Ya. Muchas gracias, Ángela, por tus respuestas. Bien, a ver, ¿alguien más desea fundamentar por qué marcó la B o por qué marcó la A o por qué marcó la C? Listo. Me he dado cuenta que algunas personas sí llegan a la respuesta correcta, pero no necesariamente sus fundamentaciones son al 100% acertadas. Pero llegaron a la respuesta correcta finalmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar de que la respuesta sea correcta y tener 0 errores, porque finalmente estás postulando una universidad que tiene mucha competencia, obviamente porque es pública, no pagas nada más que tu postulación y tienes toda una carrera gratuita, ¿no? Entonces, hay mucha demanda y aparte prestigio, pues, ¿no? La decana de América. Muy bien, vamos entonces a leer la pregunta y responder. El empleo correcto de mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas vigentes de la ortografía de la lengua española. En consecuencia, marca la alternativa donde hay uso correcto de letras mayúsculas. Bien, en la A. ¿Cuál es el error en la A, chicos? Error en la A. Matemáticas. Matemáticas es correcto. Error en la A. Artillería y táctica. Artillería es correcto y táctica es correcto. ¿Cuál es el error? Militar. Sí, claro, porque mira, el contexto está indicando a estos 3 términos como asignaturas, ¿no? Como cursos. Tiene que estar en altas. Incluso si yo digo táctica militar, como es el nombre, sí, de un curso, las 2 palabras en altas. Descartada la A. Vamos ahora con la B. Error en la B. Error en la B. ¿Quién? Es la coma. Y que lo que continúa dentro de la interrogante debería ir con minúscula. Claro, muy bien. El error está en la palabra quién, ¿no? Debería ir en minúscula porque antes hay una coma. Descartada la B. Vamos con la C. ¿La C será la respuesta correcta? Mira, porque tengo tanto la C con la D con puntos suspensivos, ¿no? Mira. Pero en el caso de la C dice, tenemos la sospecha de que, y luego cambia, ¿no? Cambia el mensaje. Es mejor decirlo con honestidad ante todos. Ha cambiado. En cambio, en la D continúa con el mismo mensaje, ¿no? Simplemente que es una pausa ahí. No sé si el sobrenombre de Abelardo Gamarra Rondo es el tunante. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que el uso de los puntos suspensivos sí se ha utilizado de manera adecuada en la C, pero no en la D. En la D debería estar en minúsculas porque la idea continúa. Entonces, respuesta correcta, casa. ¿Y cuál es el error en la E? El error en la E, como dijeron también, sí, el punto cardinal, además de que después de la coma, ese pronombre interrogativo debería estar en minúscula. Muy bien, chicos, felicitaciones con esta pregunta 6. Vamos ahora con la pregunta 7. Bien, pregunta 7, ahora ya entramos a lo que es reglas de tildación. ¿Empezamos?
Bien, respuestas para la pregunta 7. Ok, mientras van pensando, entonces vamos a ir leyendo la pregunta 7. Dice, el acento ortográfico se representa en las palabras según las normas de tildación general y especial. En el enunciado, cuando Federico fue rescatado de la gélida tundra, nos dijo que desconocía cómo había logrado sobrevivir allí, pero que ahora sabía cuánto valía la vida. Las palabras que requieren tilde son A, cuándo, cómo, cuánto; B, Federico, cómo, cuánto; C, Gélida, cómo, cuánto; D, cómo, cuánto; y E, cuándo, Gélida y cuándo. Y mis amigos en el chat han respondido que la pregunta es la 7C. La respuesta es la C. Vamos a escuchar a ver a quién. ¿A quién invitamos? A Vania. Vania Cecilia, ¿cómo estás? Aquí, Vania. Miss, Hola, Vania, cuéntanos, ¿por qué marcaste la C? eh, porque gélida, por ser una palabra esdrújula, lleva tilde en la E, y como cuando dado es una pregunta, está en tono de pregunta interrogativa, así que en esos casos sí llevan tilde. Ok, Vania, muchas gracias por tu participación. Vamos a ver entonces si realmente la respuesta es casa y vamos a sustentarlas, ¿ya? Bien, pregunta 7 y la respuesta coincide con la mayoría y es casa. Ahí está. Tal como dice nuestra compañera, gélida es una palabra esdrújula y la regla te dice que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Luego, cuando dice cómo había logrado sobrevivir, ahí ese pronombre se cuenta como un pronombre interrogativo, por lo tanto, debería tener tilde. Y cuando dice cuánto valía la vida, es una exclamación, por lo tanto, cuánto debe tener también tilde, ¿sí? Porque, repito, está haciendo las veces de pronombre exclamativo y los exclamativos también llevan tildes, al igual que los pronombres interrogativos. Respuesta casa. Muy bien, chicos. Vamos ahora con la pregunta 8. Seguimos con reglas de tildación. Pregunta 8. Adelante con tu respuesta. La D.
Muy bien, chicos, tengo respuestas como beso, casa, beso y beso. También Vani acaba de responder beso para la pregunta 8. Esta pregunta 8 sí es reglas de tildación, pero si te has dado cuenta hay presencia de monosílabos, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta la regla de la tildación de los monosílabos que dice, estos no se tildan, pero para diferenciarlos de otros que se escriben igual, pero que tienen diferente función, debo tildarlos. Entonces, acá tienes que aplicar tilde diacrítica. ¿Habrán más respuestas? No lo sé. Vamos a invitar a ver a quién invitamos ahora. A María Fernanda Guamaní. María Fernanda, buenas tardes. María Fernanda. Bien, ¿algún voluntario en todo caso para que indique el porqué de su respuesta? Ah, ya no te preocupes, María Fernanda. Voluntaria, voluntario, nada. Ok, adelante, Alanis. Adelante, por favor. Bueno, profesora, yo marqué la B porque si bien fe no lleva tilde y saldrás está bien tildado, por eso marqué la B. Si tienes fe, saldrás adelante. Está bien la tildación ahí. ¿Y el resto, por qué no, Alanis? ¿Puedes ir diciendo por qué las descartaste? Ah, porque en el caso de la D, lo descarté porque si te quiere y también y quiere te lleva tilde porque estamos hablando de sí de la bebida. Y si te quiere, el sí no lleva tilde eh, porque no es una afirmación, que digamos. En el caso de la A, él sí está bien tildado, amigo mío, da todo de sí. El sí tampoco, creo yo que tampoco lleva tilde. En el caso de la E, oí que la nota mi sonó desafinada. En el caso de la mi no lleva tilde porque hablamos de una nota musical, por eso no lleva tilde. Su audio está apagado. Con razón estaba hablando y no me escuchaba. Ya. Le preguntaba a Alanis en el caso de la C, pero finalmente sus fundamentos están bien, ¿no? Bien, 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 sabe, domina el tema. Por ahí alguna que otra cosita, pero creo que la respuesta es la que indica ella y los compañeros. Vamos a ver entonces, la respuesta de la 8 es besito, ¿ok? Entonces, claro, en el caso de fe no lleva tilde porque ya sabemos que los monosílabos no llevan tilde, ¿no? Y la palabra saldrás lleva tilde porque es una palabra aguda que termina en S y la regla me dice que las palabras agudas que terminan en NS o vocal las debo tildar. ¿Por qué descartó la A? La A la descarto porque no debe estar tildado el monosílabo da, ¿sí? Sí es correcto tildar sí, porque el pronombre sí, cuando yo digo está preocupado o se daña a sí mismo, sí es correcto tildar el pronombre sí, cuando actúa como pronombre el sí. En el caso de la C, ahí está justamente la falta de la tilde en el pronombre sí. En el caso de la E, no debo tildar mi, porque ahí corresponde al sustantivo, al nombre de la nota musical, no debo tildarla. Y hoy es correcto porque es hiato acentual.
Y en la D, si te quiere, ese sí no actúa como afirmación, actúa como condicional, no lo tildo. Y el T al final debo tildarlo porque es un sustantivo. Por lo tanto, descartadas todas esas y me quedo solamente con besito. ¿Ok? Muy bien, vamos con la pregunta 9. Ujú. Pregunta 9, nuevamente, reglas de tildación. Bien, chicos, ustedes pueden. ¿Cómo van? Ok, justo, mi lady ya respondió. Ya tengo una respuesta de la 9. A. La E. Ok, tengo entonces como respuestas A, C, D y E. Todas esas respuestas tengo, ¿ah? Diferentes respuestas. Muy bien, chicos, vamos entonces ahora a preguntar por qué la respuesta de la 9 sería la D. Hay algunos que han marcado la D, hay algunos, la mayoría marcó la C. A ver, Joseph Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseph? Joseph, cuéntanos, ¿por qué marcaste la C? Mm, Tuberías está en la parte de IA, hay una vocal cerrada con una vocal abierta, por lo tanto tiene que ir con tildación. Y también en preincas se cumple una vocal cerrada junto a una vocal abierta y tiene que estar tildada. Por eso. Ok, muchas gracias por tu participación. Vamos a ver entonces si la respuesta es la C o la D, ¿ok? En el enunciado, recientemente al instalar tuberías, han destruido ceramios preincas. Las palabras que requieren tilde son. Y la respuesta es casita, las palabras tuberías y preincas por la razón que indica nuestro compañero. Yato acentual, vocal cerrada con vocal abierta y la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, tildo obligatoriamente y separo. Lo mismo pasa con preincas, ¿ok? Ahora, en la alternativa A, recientemente no lleva tilde, ¿ok? Sí, la palabra reciente en su estado original no lleva tilde, por lo tanto debe permanecer igual, incluso habiéndose añadido el sufijo mente. Luego, en la B, lo mismo, recientemente no lleva tilde. En la D, no lleva tilde destruido. En la E, no lleva tilde destruido, ni recientemente. ¿Por qué algunos marcaron D? Lo más probable es que hayan pensado que es hiato acentual, y no lo es, porque ahí tenemos dos vocales cerradas diferentes, eso es dictongo. Al ser dictongo, no separo la sílaba, ¿es cierto? ¿Y qué me dice la regla? Que una palabra grave no debe llevar tilde cuando termina en vocal. Pero en el caso de tuberías, ¿por qué, profesora? Porque es obligatorio que si es hiato acentual, lo tildes sin importar la regla general. Por eso es que también el hiato acentual, la tilde en el hiato acentual es conocida como tilde disolvente porque disuelve la regla general. Respuesta casa, entonces. Vamos con la pregunta 10 y estamos llegando al final de las preguntas propuestas para hoy. 10. Los morfemas, morfología. Entramos al tema de morfología. Los morfemas gramaticales se dividen en flexivos y derivativos. Según esta aseveración en el siguiente enunciado, esa bellísima mujer puneña ganó el concurso de poesía. Los morfemas derivativos subrayados se expresan respectivamente. Recuerda que un morfema va a expresar un significado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el significado de Ising? ¿Cuál es el significado de ñ en esa palabra? Marca la respuesta correcta. Ya marcó mi lady, ya marcó Zavala, ya marcó Brixney. Mi sería la E. Ok, tengo otra respuesta, K más, otra E más. Ya van 4 que dicen que es la E.
Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora sí a descubrir la respuesta de la 10 y la 10 tiene como respuesta enanito. Bien, nadie se equivocó, al menos los que participaron en el chat van a indicar, ¿sí? Que tenemos a isin como un derivativo superlativo, porque indica grado máximo, y puneña, ¿sí? Tiene un morfema derivativo que indica gentilicio. Por lo tanto, es enano. Vamos ahora con la pregunta 11. Ahora en esta pregunta 11 tú tienes que evidenciar que recuerdas el tema de procesos de formación de palabras, ¿ok? Recuerda, hay varios: derivación, composición, parasíntesis, acronimia, acortamiento. Entonces, chequea en el enunciado. Por su quinceañero le regalaron un portalapiceros y un pisapapeles. Fíjate si ahí hay palabras formadas por composición o palabras formadas por parasíntesis. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro. Marca la respuesta correcta. ¿Ok? La E. Ok, tengo una respuesta E, tengo la respuesta B, tengo la respuesta D, A también. Muy bien, vamos entonces ahora a escuchar a uno de los compañeros indicar por qué ha marcado esa respuesta. A ver, ¿a quién invitamos? O voluntario, voluntario, para que indique por qué sería la respuesta. ¿Voluntario? ¿Voluntaria?
¿Nadie? Ok, adelante, Milady, adelante. Cuéntanos, ¿por qué B? Miss, yo marqué la B porque hay dos compuestas, las cuales son portalapiceros y pisapapeles, porque al juntarlas no hay ningún cambio. Puede ser, es porta más lapiceros, portalapiceros, y el otro pisapapeles es pisa más papeles. Ya. Y hay una parasintética en quinceañero, porque es 15 más año y la derivación ero, y se convierte en quinceañero. Ok, gracias, Milady, por tu respuesta, por tu participación. Eric, luego te respondo esa pregunta del chat. Muy bien, entonces la respuesta correcta de la 11 será eso, ¿no es cierto? Tenemos dos palabras compuestas, como dice nuestra compañera Milady, que son portalapiceros y pisapapeles, que es producto de la unión de dos lexemas, ¿no? El lexema porta, el lexema lapiceros, y además la S final es un morfema flexivo simple que sí puede afijarse a los derivativos. Lo mismo pasa con pisapapeles. Entonces, hasta allí tenemos dos por composición, dos compuestas. Y finalmente, quinceañero es una parasintética porque uno de los procedimientos para formar palabras por parasíntesis es la unión de dos lexemas, ahí está la composición, más la derivación. Entonces, tenemos 15 más año, composición, y luego que viene a ser el morfema derivativo, ya viene ahí la derivación, y obviamente se puede fijar el morfema simple, flexivo, o, que indica género. Muy bien, por eso es que la respuesta es besito. Felicitaciones. Eric, no confundir aumentativo con superlativo. Ya aumentativo puede ser grandazo, grandote, ¿no? El superlativo ya indica el grado máximo y sin erring, son los morfemas. 12. Última pregunta, chicos. Cerramos con morfología y ahora el tema es polimorfemáticas, ¿no? Entonces tienes que leer las alternativas e indicar cuáles son polimorfemáticas. Adelante con tu última pregunta y luego me dices cuántas acertaste. Bien, chicos, ¿cómo van? Ha respondido Milady, Brisney y María Fernanda. Ellas indican que la respuesta de la última pregunta de la maratón es besito. Lo mismo dice Darlene Meyer. Bien, leo la pregunta, ¿ya? La pregunta dice así. Las palabras polimorfemáticas o complejas son aquellas que contienen más de un morfema en su estructura. De acuerdo con esta afirmación, señale la alternativa en la cual aparecen más palabras polimorfemáticas. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién puede indicar cuáles son esas palabras polimorfemáticas?
¿Todas de la B? ¿Algunas? ¿O muy complejo el explicar? Mejor lo muestro, ¿ya? Vamos entonces a descubrir qué palabras eran las palabras polimorfemáticas y qué enunciado las tenía en mayor cantidad. Y esta es la B, Bcito. Vemos que en el enunciado los niños recitan varios poemas. Vamos a tener que todas las palabras son polimorfemáticas, ¿no? Tenemos en el caso de los, además, la presencia de morfemas flexivos que indican género y número. En niños lo mismo, las finales, porque también ahí se ve claramente el eczema. En varios lo mismo, en poemas igual, y en recitan, que también es una polimorfemática, al ser un lexema verbal, lo que podemos observar allí es el morfema amalgama, ¿no? Los morfemas amalgamas que nos suelen dar información de las categorías gramaticales del verbo, como tiempo, persona, modo, aspecto, etcétera, ¿sí? Y que obviamente aparecen en los verbos conjugados. Entonces, allí está la respuesta. Todas eran polimorfemáticas porque tenían más de un morfema. Bien, chicos, felicitaciones. Ahora cuéntenme, ¿quién logró hacer los 12 aciertos? ¿Alguien? ¿Alguien logró los 12? 10 de 12, 6 de 12, 5 de 12, 1 de 12. ¿Cómo les fue? Yo hice 5 de 12. Ok, ahí estamos. Ángela, muy bien. Ajá, Brisney, 10 de 12. Es que Brisney entra a consultas académicas, pues ella está siempre ahí, ¿no? Oh, Carlos Enrique. Entonces, nada, tienes que repasar los temas, ¿sí? Tranquilo. Bien que hayas entrado a la maratón, porque te has dado cuenta que es un termómetro. En la clase todo va muy rápido, va demasiado rápido, ¿no? Entonces, no podemos medir. Y encima, si nos dan las claves, es de alguna manera bien y mal. Bien porque ya sabes las respuestas, pero mal porque ya te entregas al facilismo y ya no resuelves solito. Ok, tenemos también aciertos de 8 de 12, tenemos 9 de 12, bromita 7 de 12, dice Carlos. Mira, Carlos, o sea, nos emocionó y ahora nos bajó. Qué barbaridad. Ahí está María Fernanda que está reclamando, ¿ya ves? Está bien, María Fernanda, reclámale. Muy bien, vamos entonces. Muy bien, Marjorie, muy bien. Felicitaciones entonces, chicos. La verdad, así hayas hecho una de 12, quiere decir que aunque sea un tema dominas. Entonces hay que reforzar nada más, ¿ya? Vamos ahora sí a reforzar los temas que considero que tienes que tener en cuenta para no equivocarte. Por ejemplo, vi, no te demoraste en la primera pregunta, pero en la segunda sí. Y yo no sé por qué será el mismo tema. Claro, pero eso era por los distractores, porque no sabíamos, había una que tenía un qué, que no sabíamos si podía cambiar o no. Bueno, entonces, recuerda, cuando te pregunten en tu examen por fonemas suprasegmentales, en donde tengas que distinguir el tono del acento, ¿sí? Tú ya tienes que tener en mente y grábate que las oraciones interrogativas directas totales absolutas, ¿sí? En el caso, la que está en anaranjado, en el recuadro anaranjado, esas tienen inflexión tonal ascendente, la final es ascendente, ¿sí? Las reconoces porque tienen como respuesta un sí o un no, no tienen pronombres interrogativos, ¿ok? En cambio, las oraciones interrogativas pronominales o parciales que tienen como respuesta variada, ¿ya? Sí tienen presencia de pronombres interrogativos. En su forma directa, al inicio, ¿ves ahí? ¿Cuándo debo titular una palabra monosílaba o monosilábica? Ahí en mayúscula, el pronombre interrogativo con tilde. Y además presencia de los signos de interrogación. Y en su modo indirecto también, ¿no? Dime cuándo debo tildar una palabra monosilábica. También ahí tenemos una interrogativa pronominal, simplemente que escrita de manera indirecta, sin signos de interrogación, y está incrustada en la oración. Ojo que también se tienen inflexión tonal descendente las oraciones enunciativas, las exclamativas también, ¿sí? Esos pronombres exclamativos tienen que también tener tilde, por si acaso. Las imperativas, y puede ser
que te venga de repente algún enunciado que esté interrumpido, que esté inconcluso, ahí la inflexión tonal no va ni hacia arriba ni hacia abajo, porque la inflexión tonal al estar inconclusa queda en horizontal. Muy bien. Otro punto que tienes que reforzar, lo digo porque en la palabra destruido de una de las alternativas, algunos se confundieron. Tienes que tener en cuenta, por favor, el reconocimiento del dictongo, trictongo, hiatus, ¿ya? Recuerda que el dictongo no debes separarlo. ¿Y cómo lo reconoces? Porque la concurrencia es vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada y dos vocales cerradas iguales. Y mucho cuidado, porque si tú no tomas en cuenta de que tienen que ser, perdón, diferentes, corrijo, vocal cerrada más vocal cerrada diferentes, si te equivocas ahí, puedes confundirte por un hiato. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya, no separo. No separo. Profesora, apaciguó. No separo. No, porque tienes vocal cerrada y vocal abierta. Y la tilde de la vocal abierta, eso no tiene nada que ver. Te están ahí diciendo vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. No te hablan en ningún momento de tilde. En el único caso que te hablan de tilde es en el hiato acentual. ¿Ok? Y la palabra lingüista la considero porque tiene diéresis. Claro, suena. Pero no en las palabras guitarra, guerra, quena, 15, porque si bien es cierto, aparece una U al costado de la I, al costado de la E, ¿no? Esa U no suena, porque es parte del dígrafo. Suena guitarra, no suena guitarra. Entonces, ahí no hay dictongo. En el caso del trictongo, algunas personas dicen, ah, ya ven tres vocales juntas y dicen trictongo. No es así. La única manera de que haya trictongo es que se encuentren vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Esa es la única manera que haya trictongo. Si tú ves vocal cerrada y vocal abierta, no es trictongo. Si tú ves vocal abierta más vocal cerrada, no es trictongo. Trictongo es cuando hay vocal cerrada, abierta y cerrada. Y si ves que ese caso, tú no separes. Así veas tilde, no separes. ¿Ok? Profesora, pero si la tilde va ahí, es otra cosa, es hiato acentual, pues, ¿no? Recuerda que hiato acentual, vocal cerrada, con mayor fuerza de voz, al costado de una vocal abierta, tildo y separo. ¿Ok? Ahora, en el caso del hiato, estas sí se separan, a diferencia del dictongo y el trictongo que no separo, ¿no? El hiato sí lo separo. El hiato simple lo reconozco porque es vocal abierta más vocal abierta y dos vocales cerradas iguales. No como el dictongo que son dos vocales cerradas diferentes, ¿no? Entonces yo tengo dos vocales abiertas, separo. Tengo dos vocales cerradas iguales, separo. Y si yo tuviera vocal abierta más vocal cerrada con tilde, o vocal cerrada con tilde más vocal abierta, también separo. Y tildo la vocal cerrada. No importa la regla general de acentuación. Tú la tildas porque es caso de hiato acentual y se aplica la tilde disolvente que elimina la regla general. Muy bien. Ahora, es importante silabear correctamente para no equivocarnos en reconocer la posición de la sílaba y por lo tanto la ubicación de la tilde, ¿no? Entonces hay casos especiales. Por ejemplo, tenemos palabras con prefijos y a veces las personas silabean así, ¿no? Sud o, no. ¿Qué te dice la regla? La regla te dice que cuando la consonante está entre vocales, se silabea con la segunda. Por eso es que esa consonante que está entre la U y la O tiene que silabearse con la segunda. Entonces debería silabearse de esta manera. Suboficial. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, en el caso del grafema X, ¿sí? En el caso del grafema X, creo que no hay problema ahí. No creo que haya problema ahí. No he visto problemas en eso, pero también tiene el mismo enfoque, ¿no? Se acompaña a la segunda vocal. ¿Ves? Taxímetro. ¿Qué más tenemos? El grafema H no interrumpe formación de sílabas, ¿ok? Entonces tú tienes que silabear tal como el ejemplo. Alelí, sumar, etc. Bien, vayamos ahora a uso de letras mayúsculas. Creo que ahí sí te cuesta un poco. Hay reglas generales que tienes que tomar en cuenta, que son que siempre las palabras escritas en mayúscula, todas en mayúsculas, no porque están en mayúsculas no le vas a colocar la tilde, tienes que colocarle la tilde, tienes que colocarle la diéresis.
¿Ok? Muy bien. Ahora, referente a las particularidades. Ya sabemos que los nombres propios van en mayúscula. Nombres de cosas, personas, animales van en mayúscula. Pero hay ciertas especificaciones. Entonces, cuando tú tengas que escribir nombres de entidades, de organismos, de instituciones, por favor, tome en cuenta que todas las palabras significativas deben ir en altas. Entonces, ahí tienes que el ejemplo. Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Todas en altas. ¿Te has dado cuenta? La única que va en bajas es la preposición del. Igual Ministerio de Inclusión Social, entre otros. Luego, cuando se trata de nombres de accidentes geográficos, estos a veces suelen estar con este sustantivo genérico que los acompaña, ¿no? Río, isla, cordillera, lago, etc. Entonces, no escribas río en mayúscula. Ese sustantivo genérico no lo escribas en mayúscula. Solo escribe en mayúscula el nombre propio, ¿sí? Si es Río Cañete, solo Cañete. Si es Isla San Lorenzo, solo San Lorenzo. Si es Cordillera de los Andes, solo Andes, nada más. ¿Ok? Ahora, suele también aparecer nombres propios que tienen presencias de artículo, pero el artículo es parte del nombre propio. Entonces ahí obviamente tienes que escribirlo en mayúscula. Mira la palabra, mira el nombre, Villa El Salvador, ¿no? La Parada, La Habana, El Cairo. Ahora, también tenemos la presencia de preposición y artículo en algunos apellidos, ¿no? Los apellidos con preposición y artículo. Entonces, ahí hay varios puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué te dice la regla? La regla te dice que si tú tienes o quieres escribir un apellido con preposición y artículo, pero que además aparece el nombre de pila, debes escribir la preposición y el artículo en minúscula. ¿Ves? Mira, Lucía de la Cruz. Está el nombre de pila. El nombre de pila es Lucía. Martín de los Santos. El nombre de pila es Martín. Ya. Como está el nombre de pila, la preposición y el artículo tiene que estar en minúscula. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si sacamos el nombre de pila? Ah, ya. Si sacas el nombre de pila, entonces la preposición va en mayúscula. Ya no va en minúscula, ¿no? Mira, ahora va en mayúscula. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no es el nombre de pila? Porque en vez del nombre de pila han colocado un tratamiento, de repente señora, después han colocado ingeniero. También puede darse el caso que aparezca la preposición de al costado de la preposición, de otra preposición de. Porque resulta que una de las preposiciones es el nombre, corresponde al hecho de decir que es casada, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí obligatoriamente tengo que colocar la preposición de del apellido en altas, porque tengo que diferenciarla del de que corresponde a casada. Profesora, pero no importa que el nombre de pila esté ahí. No, no importa. Ya no importa, porque tienes que diferenciar esas dos de. Luego, vamos a tener también apellidos que solo tengan artículo, ¿no? Solamente tengan artículo. Ya, ahí en todos los casos, con nombre de pila o sin nombre de pila, yo voy a colocar el artículo en altas. Mariano La Madrid, el abogado La Roca, el artículo en altas. ¿Qué más tenemos? Muchas personas llaman a otras con sobrenombres, apodos. Tenemos además apodos históricos, ¿no? Juana la Loca, ¿sí? Lola Flores la Faraona, Jack el Destripador. Bueno, ¿qué te dice la regla? Los apodos, alias, sobrenombres van en mayúscula, no el artículo que los acompaña. ¿Ok? Ahora, cuando tú quieras hablar de alguna deidad, si este término está en un ámbito o en un contexto religioso, ahí va en mayúscula. Pero si el contexto es otro, no. Entonces tienes allí bastantes ejemplos, ¿no? Alá, Júpiter, Thor. Y mira, incluso a estos nombres en ese contexto religioso que hacen alusión, ¿sí? A una deidad. Bueno, en nuestro caso los católicos solemos decir, ¿no?
Señor, Creador, Todopoderoso, ¿ok? Y va en altas. A ver, simplemente si has captado esta parte del contexto. Si yo digo, ella es la Atenea del salón, ¿la palabra Atenea irá con mayúscula o minúscula? Con mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Atenea es el nombre de una diosa. En Ya, minúscula. pero ya, ok, me dicen primero que sí porque es el nombre de una diosa y luego me dijeron que no. ¿Por qué no? Porque le está atribuyendo una característica. Atenea tiene, que yo sepa, era una diosa. No me acuerdo de qué, pero es una característica que ella tiene. Y Ok, por eso, muy bien. Entonces, claro, en este caso ella es la Atenea del salón, no estamos en ese contexto en donde estemos hablando de la diosa como tal, ¿no? Ahí estamos simplemente indicando que ella tiene las características de Atenea. ¿Quién era Atenea, chicos? La diosa de la Diosa de la sabiduría. sabiduría. diosa de la Claro, muy sabiduría. bien. Muy bien. ¿En qué mitología? Griega. Griega. Claro que sí. Ahí sí yo tendría que colocar Atenea en altas. Uy, ahí se me pasó. Ahí se me pasó. Puse, no sé qué puse, pero no puse mitología. Muy bien. Bien, entonces la idea es eso, que vayan captando, ¿ya? Vamos ahora a la siguiente lámina que nos habla de las órdenes religiosas. Chicos, no confundamos órdenes religiosas con religiones. Las religiones van en minúscula. Las órdenes religiosas van en mayúscula. Los sustantivos y los adjetivos de las órdenes religiosas van en mayúscula. Entonces ahí tienes orden de la Merced, tienes orden de San Agustín, tienes que escribirlo en mayúscula. ¿Ok? Referente a los libros sagrados, yo he visto que algunos escriben la Biblia o el Corán en altas. Esos artículos no es parte del nombre propio. Solamente de escribir en altas Biblia, Corán. Bueno, salvo que inicies texto, y obviamente ahí sí, porque es la regla general, ¿no? Pero solo Biblia y Corán deben ir en altas. ¿Ves? Lo mismo con libro de Mormón todo, ¿no? Porque ese es el nombre, todo eso. No te olvides también que las festividades religiosas y civiles tienen que escribirse en mayúsculas, ¿ok? Sí, Semana Santa en mayúsculas, Año Nuevo en mayúsculas, Día de la Madre en mayúsculas, etc. Ahora, referente a los animales y plantas. Las nomenclaturas científicas, que a veces se suelen poner también en los enunciados, solamente la primera palabra la escribes con mayúscula, el resto no. Entonces, por ejemplo, cuando dices Homo sapiens, solamente Homo, ¿ok? Solamente Homo. Felis silvestrus catus, solamente Felis, ¿correcto? Referente a las razas, sabemos que se escriben en minúscula, pastor alemán, dálmata, gato persa. Pero si en esta denominación de la raza vemos un nombre propio, el nombre propio tiene que mantenerse en altas. Entonces tendrías que colocar perro de Terranova, Terranova en altas, tigre de Bengala, Bengala en altas. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a las entidades. Acá también es contextual. Realmente uso de mayúsculas y minúsculas es contextual, chicos. ¿Ok? Entonces, acá te están diciendo, hey, por si acaso, entidades, organismos, instituciones tienen que ir en mayúscula, pero no siempre. ¿En qué sentido? Claro, es que si no hace alusión a una entidad, organismo, institución, no la voy a poner en altas. De hecho, que no la voy a poner en altas, solamente como me están indicando ahí. Entonces, cuando yo digo la universidad, la iglesia, el gobierno, la policía, y está en altas es porque está haciendo alusión a esto. Pero si no tuviera ese contexto, lo escribo en bajas. Por ejemplo, si yo digo en el terremoto de Nazca, la iglesia de la plaza se derrumbó, la iglesia ahí o iglesia ahí va en mayúscula o en minúscula. Minúscula. ¿Por qué? Solo hace referencia a la construcción, no a la iglesia ortodoxa nada más.
Muy bien, exactamente. La iglesia ahí está haciendo referencia al edificio, nada más. No al organismo, ¿no? O no la institución, a la entidad como tal. Entonces, un ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cuándo tendría que estar iglesia en mayúsculas? Un ejemplo. Por ejemplo, si decimos la iglesia es la casa de Dios, ahí iría con mayúscula, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? A ver, la iglesia es la casa de Dios. ¿Mayúsculo o no? ¿Qué dicen? ¿Sí iría con mayúscula? Yo considero que debería contextualizarse más. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, no, la iglesia. O sea, porque yo puedo entender en la casa de Dios como que me voy a ir al templo y también lo puedo entender como que eh, eso interior, ¿no? Eso que llamamos iglesia de manera subjetiva. Entonces creo que está bueno el ejemplo, pero debería especificarse más para que no caiga en la ambigüedad. Pero, por ejemplo, si yo digo, la iglesia se pronunció en contra del aborto, ¿ahí creen que debería precisar más o sí se entiende? Sí, es con mayúscula. Mayúscula. porque Ah, la al toque entidad. respondieron varios, ¿ah? Varios, entonces sí se entendió, ¿no? Entonces, miren qué importante también es ser muy precisos en los ejemplos que coloquemos. Bien, gracias por la participación. Ahora, lo mismo sucede con los poderes, ¿no? Estatales, pero cuando nos referimos a los órganos del Estado. En este ejemplo que dice, el Poder Judicial tiene la función de ejercer la administración de justicia a través de sus diferentes instancias, acá obligatoriamente Poder Judicial tiene que colocarlo en mayúsculas, porque está haciendo referencia a ese órgano del Estado. Pero si simplemente es para dar a conocer las facultades de un funcionario, ahí no. Entonces, de repente, a ver, yo puedo decir, el funcionario hizo uso de su poder judicial eh, para sentenciar al acusado. Ahí no, porque el contexto es otro. Cuando tú quieras escribir marcas comerciales también, por favor, escríbelas en mayúscula porque se refieren a nombres propios. Entonces, él solía ofrecerle una Inca Kola en altas. Ente realizará una campaña, Entel va en altas. Y ahora que estamos en todo este mundo de las redes sociales, ¿sí? De los buscadores de internet, también hay que tener en cuenta en colocar en altas o en mayúsculas estas denominaciones de los programas, de sistemas informáticos, de las redes sociales, ¿no? Acaba de instalar Windows Vista en altas, ¿sí? Mozilla Firefox en altas, Facebook en altas, Instagram en altas, ¿ok? Muy bien. Ahora, los nombres de las obras literarias, canciones, nombres de programas, la regla me dice, hey, por si acaso, escribe la primera en mayúscula. Pero ¿qué pasa si dentro de ese nombre hay un nombre propio? También tiene que estar en mayúscula. Entonces, bien, los heraldos negros, mayúscula en la primera, la fiesta del chivo, mayúscula en la primera, 100 años de soledad, mayúscula solamente en la primera. Pero cuando yo digo la casa de Bernarda Alba, no solamente la primera, también Bernarda Alba porque es un nombre propio. ¿Ok? Y referente a las publicaciones, ¿sí? Periódicas, al igual que estas obras mencionadas anteriormente, deben estar en cursivas, también las publicaciones periódicas tienen que estar en cursivas, ¿ya? Pero ¿qué diferencia hay? Que estas publicaciones periódicas sí pueden tener todas las palabras significativas en altas. Todas. ¿Ok? Ahora, referente a los nombres de los premios, el nombre del premio tiene que estar en mayúscula. Premio Cervantes, Premio Real Academia Española, pero no siempre va en mayúscula. Por ejemplo, si yo te dijera,
Ayer vi el Premio Nobel 2010 de Literatura en la televisión. ¿Va en mayúsculas, Premio Nobel de la literatura Minúsculas. o de literatura? En minúscula, ¿por qué? Sería adjetivo. ¿Y a quién me refiero con toda esa denominación? A la persona que ganó el premio Nobel. ¿Y quién ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010? Eso lo hice a propósito. ¿Quién ganó, chicos, Premio Nobel de Mario Vargas Literatura? Claro, pues, eso no se pueden olvidar. Dios mío, chicos, somos peruanos, el único Premio Nobel de Literatura. Muy bien, entonces, bien, mi compañera, porque claro, no está haciendo alusión a un premio, sino está haciendo alusión a una persona. Perfecto. Va en bajas. Ahora, te pueden también aumentar el nivel en los distractores si te empiezan a colocar nombres de repente de documentos oficiales históricos o acontecimientos históricos que de repente no conocemos y no sabemos, ahí viene la duda, uy, ¿será con mayúscula o no será con mayúscula? Entonces, acá también interviene un poquito de cultura general. Recuerda que los documentos históricos u oficiales tienen que estar en altas. El Tratado de Versalles, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, en altas. Ahora, los acontecimientos históricos, Revolución Industrial, las dos en altas. Primera Guerra Mundial, las tres van en mayúsculas. Pero si decimos simplemente la guerra de Afganistán o la batalla de Junín, solamente Afganistán, solamente Junín, solamente San Quintín, etcétera. La palabra guerra y la palabra batalla ahí no debe ir con mayúscula. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a las disciplinas científicas. Disciplinas científicas. Y si quiero decir, Miss, una pregunta. Si quiero decir la revolución industrial china, ¿China iría con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Todo eso es la denominación. Gracias, Miss. Muy bien. Muy bien, vamos con disciplinas científicas. Mira, la regla te dice que la disciplina científica realmente va en minúscula. ¿Sí? La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática. Eso te dice. Pero, cuidado, si hay un contexto académico, si está en contexto académico, ahí la escribes con mayúscula, ¿no? Es licenciado en ingeniería metalúrgica, en altas, ¿no? Impartía la asignatura de Derecho Administrativo, en altas, porque ahí hace alusión a un curso. Ahora, cuando nosotros queramos escribir de manera correcta el nombre de astros, el nombre de los planetas, tiene que ser en contexto astronómico. Entonces, sí es válido que coloquemos Luna y Tierra en altas acá, cuando dices la Luna es que el satélite de la Tierra. Pero no debes colocarla en mayúsculas si decimos, por ejemplo, él juega en la Tierra. Ahí no. Y referente a los signos del zodiaco, sí, deben ir en mayúsculas. Pero si tú vas a simplemente escribir un texto en donde indiques que la persona es nacida bajo ese signo, ahí no. ¿No? Lourdes es de signo Piscis. No, ahí no. Ahí no va. Ahí no va en mayúsculas. Mucho ojo acá en los periodos geológicos y paleontológicos, ¿ya? Mira, solamente en el Mioceno, en el Paleozoico, solamente Mioceno o Paleozoico deben estar en mayúsculas. El artículo que lo acompaña no. ¿Correcto? Además, si este también estuviera acompañado de un adjetivo, tampoco el adjetivo. Entonces, cuando yo digo el Quetrácico inferior, inferior no va, y obviamente tampoco él, salvo que inicie texto. El Jurásico superior, tampoco superior. Mira qué pasa cuando además están acompañados, ¿sí?, de un sustantivo genérico. Mira, la era cenozoica, todo en bajas. Todo en bajas. Ahora, referente a los periodos prehistóricos e históricos, igual, ¿no? Paleolítico, neolítico, Edad Media, ahí va en altas. Esos artículos no. He visto también a veces confusión entre movimientos y corrientes. ¿Ya? Entonces, si se trata de un movimiento artístico-cultural,
como renacimiento, como romanticismo, barroco en mayúsculas. Pero si simplemente es una corriente, ahí tiene que ir en minúsculas. Por ejemplo, indigenismo. Y si además estuviesen acompañados de un especificador, también ese especificador tiene que ir en bajas, ¿no? Barroco medio, medio en bajas. Romanticismo alemán, alemán en bajas. ¿Correcto? Ahora, las enfermedades se escriben en minúsculas, pero, al igual que las razas, ¿no? Que hemos visto ya, si tú ves que el nombre de una enfermedad contiene el nombre propio, ¿sí? Del científico que las ha estudiado, descubierto, tiene que estar ese nombre en altas. Enfermedad de Parkinson. Parkinson tiene que estar en mayúsculas. Ya sería el colmo que te equivoques en colocar en mayúsculas, ¿sí? Los meses, estaciones y días. Tú ya sabes que eso va en minúsculas. No lo coloques en mayúsculas. Bueno, salvo que alguna persona se llame Abril, que he visto. Ah, ahí sí, pues porque es un nombre propio. Esa es otra cosa, ¿no? Ahora, recuerda que los cargos hace tiempo no se escriben en mayúscula. Ojo, ¿sí? Los títulos de nobles no se escriben ya en mayúscula. Entonces, es correcto decir, así lo decretaron el rey y la reina. Esa palabra rey y esa palabra reina va en minúscula. Y cuando dice el ministro de Salud ofreció en una conferencia, ministro en bajas, pero salud ¿por qué en altas? Porque hace referencia al ministerio. Entonces te das cuenta que todo es contextual. Las profesiones van en minúsculas. Ya te he dicho que solamente en contexto académico, altas. Las religiones ya dijimos que van en minúsculas, solamente órdenes en altas, órdenes religiosas. Ahora, si la palabra norte, sur, este, oeste indica punto cardinal, en bajas. Pero si es parte de un nombre propio, tiene que estar en mayúsculas. ¿Correcto? Luego también hay que tener en cuenta que cuando utilicemos palabras extranjeras o estos préstamos lingüísticos y las vas a escribir en su lengua original, tienes que escribirlas en cursivas. La única manera de que no estén en cursivas es cuando ya las has castellanizado, ¿no? Por ejemplo, mira, en su lengua original, mira cómo se escribe yogur. ¿Sí? Pero ya castellanizado es yogur, nada más. Sin esa O después de la G y sin la T al final. Mira espagueti. Sí, ya no es con doble T. Entonces, en el caso de yogur castellanizado y espagueti castellanizados que someten a las reglas cantó de tildación y las escribimos en letra redonda. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, es importante que además sepas ubicar la mayor fuerza de voz de una sílaba de una palabra para que puedas saber si es grave, aguda, esdrújula, sobresdrújula. Y luego no dudes en tildar, ¿no? Ah, ya, es que es agudo, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ya, pues tíldala. Pero ojo, no vas a tildarla siempre. La vas a tildar solamente cuando termina en NS o vocal. Sin embargo, hay una excepción que tienes que tener en cuenta. ¿Qué te dice la regla general de efectuación? Ah, ya. Cuidadito. Si una palabra aguda termina en doble consonante o en grupo consonántico o en más de una consonante, como lo quieras llamar, o termina en Y o Y, te dice que no la tildes. Mamups, snops. Profesora, pero si termina en S, y a mí me dijeron de que las agudas terminan en S. Sí, pero termina en dos consonantes. No la tildas. ¿Ok? Pero tú ya sabes que la grave es lo contrario, ¿no es cierto? Entonces la grave, lo más probable es que sí. Entonces tú ya sabes, te sabes de memoria que una grave la tildas cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima, no en la última, en la penúltima, ¿no? ¿Cuándo tildo? Ah, cuando no terminan en NS o vocal. Ah, perfecto. Entonces voy a tildar lápiz porque termina en Z, voy a tildar azúcar porque termina en R y así.
Pero también tenemos una excepción a la regla y te dicen, se tildan cuando terminan en más de una consonante y también en Y. Entonces, viene ahí la palabra bíceps. Bíceps. Uy, es una grave y termina en doble consonante. La tengo que tildar. No importa que termine en S, la tienes que tildar. ¿Ok? Y lo mismo pasa cuando termina en Y. Jockey, tilde, jersey, tilde, etc. Respecto de las esdrújulas y las sobreesdrújulas, todas se tildan. Siempre las tildas. Solamente que tienes que verificar si la mayor fuerza la llevo en la antepenúltima, que esa sí es una esdrújula, o en la trasantepenúltima, si esa sí es una sobreesdrújula. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué también tienes que tener en cuenta en este mundo de la tildación? La tilde diacrítica. Tú ya sabes de que los monosílabos no se deben tildar. Sin embargo, existen monosílabos que cumplen diferentes funciones y una forma de distinguirlos es mediante la tilde diacrítica. Por eso es que vas a ver monosílabos que se tildan y monosílabos que no se tildan. Por ejemplo, el artículo el no lo debo tildar. ¿Por qué? Porque es un artículo. El ensayo. Pero si esa palabra él funciona como pronombre, ahí sí lo tildo. Él presentó su tesis. Hay monosílabos que tienen bastantes casos, ¿no? Mira, el sí. ¿Cuándo tildo el sí? Cuando equivale a pronombre personal, ella piensa en sí misma. Cuando equivale a adverbio, sí, acepto. Cuando se ha nominalizado el adverbio, ¿no? Ganó el sí. ¿Cuándo no tildo el sí? Cuando equivale a una conjunción, ¿no? Si te esfuerzas, cumplirás tu sueño. ¿Ves? Condición. Condicional. Dime si deseas viajar. Ahí, esa conjunción también. Y cuando equivale al sustantivo que hace, que nombra a la nota musical. Ahí también ese sí no lo tilda. Entonces, tanta información, ¿qué hago, profesora? Grábate una de ellas. Y el resto ya sabes que no se debe tildar o viceversa. ¿Ok? No confundamos tampoco el verbo ser y saber, ¿sí? De los pronombres. Si yo digo, sé más responsable, tildo porque equivale al verbo ser. Si yo digo, sé la respuesta, tildo porque equivale al verbo saber. Pero si yo digo, se debe leer más, ese sé ya no es ni verbo saber ni verbo ser. Es simplemente un pronombre. No lo tildo. ¿Ok? Y también tengamos en cuenta que la tildación de pronombres interrogativos y exclamativos. Estas palabritas qué, quién, cuál, dónde, cuándo, también pueden venir en su forma sin tilde. Pero ¿cuándo es que no tiene tilde? Cuando actúan como relativos o como conjunciones. O sea, si tú ves que no actúa ni como interrogativo ni como exclamación, no lo tildes. Solo debes tildar los pronombres que hacen las veces de interrogativos y las veces de exclamativos. ¿Ok? Ahora, si tú ves que está haciendo las veces de relativo o de conjunción, no tildes. Profesora, ¿qué es relativo y qué es conjunción? Eso ya es otro tema que lo veremos en su tiempo. Entonces, sencillamente, no te atormentes por saber todo de porrazo en un solo momento. Busca las estrategias para que te puedas acordar la información de manera más rápida. Ah, ya me han dicho que tilde cuando tiene este punto. Ok, el resto no. Se acabó. Hay que ser prácticos y poco a poco seguir acumulando más información. Bien. Ahora, mira, también teníamos la acentuación gráfica de diferentes formas más complejas, ¿no? Por ejemplo, estas palabras que han aparecido producto de una composición. Tú ya sabes que las palabras compuestas sin guión, como por ejemplo corta uñas, ¿sí? Se someten a las reglas generales de acentuación. Entonces, ¿por qué corta uñas llevará tilde? Porque nosotros sabemos que la palabra corta y la palabra uñas no llevan tilde, ¿no? Pero cuando se unen, ahora sí tienen que llevar tilde. ¿Qué pasó, chicos? Cuéntenme, ¿qué pasa con corta uñas? ¿Por qué lleva tilde? ¿Hiato acentual?
Claro. Al unirse, al crearse esta palabra, producto de la composición, la mayor fuerza recayó en la vocal débil, ¿no? En la cerrada. Y como está acompañada de una abierta, hiato acentual, tildo, y cuando tenga que silabiar lo tendré que separar. Entonces las palabras compuestas sin guión por eso se someten a las reglas generales de acentuación. ¿Qué pasa con las palabras compuestas con guión? ¿No? Hay palabras compuestas con guión, o sea, es una palabra pero tienen un guión en el medio. Ahí está histórico-filosófico, peruano-alemán y así sucesivamente. Ahí te están diciendo que si cada una de ellas en su estado individual tenían tilde, tienes que mantenerlas. Entonces las palabras histórico y filosófico en su estado individual tienen tilde porque son esdrújulas, las mantengo. Pero en cambio peruano no lleva tilde, la dejo sin tilde. Alemán sí, la dejo con tilde. Referente ahora a los adverbios terminados en mente, solo llevan tilde cuando estos, que provienen obviamente de adjetivos a los que se le añadió el sufijo mente, cuando el adjetivo llevaba la tilde, esta tilde la conserva. Pero si el adjetivo no la llevaba, simplemente la palabra no lleva tilde, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra felizmente no lleva tilde, porque la palabra feliz no lleva tilde. Pero la palabra débilmente sí, porque la palabra débil sí lleva tilde. ¿Ok? Además, también tener en cuenta formas verbales como estos que aparecen con los pronombres, ¿no? Entonces, vamos a tener verbos que están junto con pronombres y forman una sola palabra, que llaman formas verbales con pronombres enclíticos, porque el pronombre se ha unido a la palabra. Acá que me dice, ya, igual, somételo a la regla general. Dale, no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde dale? ¿Por qué no lleva tilde dale? Porque es grave y termina en E. Termina en vocal. Porque es grave. Muy Y cuando bien. es grave, no se tilda cuando termina en vocal N o S. Muy bien. ¿Y por qué vístete y cómpralo si llevan tilde? Porque es esdrújula. Son esdrújulas y siempre llevan tilde. Y las esdrújulas siempre se tildan. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, acá hay un listado de palabras extranjeras, ¿no? Que ya cuando se han castellanizado, mira cómo las tienes que escribir, ya no en cursiva, en redonda, y se les ha tildado algunas, porque tienen que someterse a las reglas, ¿no? Entonces en francés, croissant, no me sale el francés. Pero en castellano, croissant, y nadie tiene que burlar de ti, porque está castellanizada. Y le colocas la tilde, porque es aguda y termina en N. A espagueti no, porque es grave y termina en vocal. A bonsai, sí, porque es aguda y termina en vocal. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Muy bien. Luego, en morfología, yo te recomiendo que le des una repasadita nuevamente a cuáles. A parasíntesis. A parasíntesis. ¿Por qué? Porque la parasíntesis se da por dos procedimientos. Y ahí también suelen a veces confundirse, ¿no? Tenemos parasíntesis por composición y derivación y tenemos parasíntesis por prefijación y sufijación simultánea. Tú tienes que darte cuenta que es una parasíntesis por prefijación y sufijación simultánea porque necesita de las dos. Por ejemplo, tú no puedes decir dulzar, no tiene sentido. Endul tampoco. Ahí hay una parasíntesis porque funciona con endulzar. Pero, por ejemplo, en una palabra que también ahí hubo duda, hubo confusión, varios no se dieron cuenta. Por ahí a veces también el profesor se marea, aunque no lo creas, tanta información, no se da cuenta tampoco. No creas que también el profesor es un dios del conocimiento, ¿no? Entonces, había una palabra desparasitar. Algunos dijeron que era parasíntesis. No era parasíntesis. Porque luego cuando se analizó, desparasitar, ¿no es cierto? Parasitar.
Parasitar es una palabra que existe. Ya desde ese momento, ya descartado el parasíntesis. ¿Qué teníamos ahí? Una derivada. Des, prefijo, sí, para, lexema, y el ar, que vendría a ser el morfema derivativo. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchos éxitos y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Que les vaya bien. Chao. Gracias, Chau, Miss. chau. Chau, chau. Cuídense. Nos vemos.